que esta carta, pues dice carta por lo que su contenido es como cortico, pero realmente no es en sí mismo una carta. Ya vamos a ver, porque más bien es, como dice ahí, un sermón o un discurso teológico. La razón es la ausencia en ella de toda mención del autor, destinatario, encabezamiento, saludos y despedida. Las demás cartas, usted ve que las que hemos visto, dicen, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol del Señor, saluda a la iglesia de Corintios. Gracia y paz sea a todos ustedes. Y al final, me despido de ustedes, saludos a este, al otro, gracias para todos, Dios los siga cuidando, eso, y se despide. En esta carta no hay ni a quién está dirigida, ni hay un encabezado, ni saluda a nadie, ni se despide de nadie. Por eso se dice que más bien es como un discurso de tipo teológico. O sea, esta vale para todo el mundo, para todos. Dice que está dirigida, en el caso cuando él la escribió, al conjunto de los miembros de algunas iglesias residentes en los lugares próximos de unos a otros, pequeñas congregaciones del Asia Menor, necesitadas de instrucción y de consejos que las ayuden a vivir en plenitud el testimonio de su fe en Jesucristo. Y ahí vemos en el mapa, usted aprecia en el mapa, en la parte derecha del mapa, ahí lo vemos. Vean, el Asia Menor es, ahí donde está la manita, todo es el Asia Menor, vean, todo eso es el Asia Menor, todo eso es el Asia Menor. Allá había una iglesia clave que era la de Éfeso, pero también está la Odisea, está Filadelfia, Antioquía de Pisidio, Listra, Derbe, todas esas están ahí en la región. Lo que hoy en día, todo ese mismo espacio, hoy en día es Turquía. Todo ese mismo espacio que ven en la manito, hoy en día es Turquía. Hacia allá salieron desplazados y habían iglesias en toda esa región. A esas iglesias que habían en toda esta región, es que se dirigía la carta a cualquiera de esas iglesias de allá. ¿Vale? ¿La escribió quién? El apóstol Juan. Y aquí de paso aprovechamos para ver todo esto. En época del apóstol Juan, todo eso que está así oscurito, por donde va la manito, todo eso, era el imperio romano. Entonces estaba todo el imperio romano desde el norte de África, véanlo. Libia, Egipto, pasa aquí por Israel, Siria, Asia Menor, Macedonia ya es Europa Oriental, Grecia, aquí con su capital Atenas, por este otro lado viene Italia, por aquí viene la Galia, que es lo que hoy en día es Francia, y la Hispania, lo que hoy en día es España. Y todo eso era el Imperio Romano, el famoso Imperio Romano. Y ahí está circunscrito el ambiente en que se estaba moviendo la iglesia en ese entonces. Porque como fueron echados en el año 70, fueron esparcidos y se fueron por todas estas regiones. Los que los echaron aquí desde Jerusalén y toda esa región, salieron para todos esos lados ellos. ¿Por qué? Porque el imperio romano destruyó todo. Entonces continúa aquí diciendo, el apóstol Juan, al apóstol Juan tradicionalmente se ha admitido que escribió esta carta en Éfeso, alrededor de los años 90 después de Cristo. Ahí en Éfeso, ya vieron dónde queda Éfeso. Ahí está ahorita la flechita, allá en el Asia Menor. Allá, desde allá escribió esa carta, porque él también fue echado. Él salió en los años 70 y si esto se escribió en el 90, hacían 20 años que habían sido echados de su propio territorio. Y entre esos Juan también. Él también era un exiliado, un desplazado de su propia tierra. Allá en el año 90 escribe. Y dice, como inquietud ante la presencia de ciertos elementos extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes. ¿Por qué escribió Juan esta carta? Pues por eso. Porque en esos lugares allá de esa Asia Menor, en las iglesias, habían extraños elementos, personas que estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes. O sea, que estuvieran juntos, unidos. Mejor dicho, empezaron a meterles doctrinas raras. Sabían que en esos años
nació el gnosticismo, y eso existe hoy en día. Los gnósticos salieron de ahí y de esa región del Asia. Esas son las cosas que dice aquí que perturbaban la fe. Los gnósticos salieron de las propias iglesias cristianas, porque los gnósticos desde el comienzo dicen que solo existe un ser supremo, Dios, que Jesús no pudo haber venido a la tierra, porque todo lo que hay en la tierra es corruptible, se corrompe, se corrompe. La gente se la comen los gusanos, todo eso, y que Jesús, siendo Dios, no podía también corromperse, porque ese cuerpo no podía morir. Dios, es un Dios supremo, y Dios es espíritu, y no podía hacer eso, que viniera aquí y fuera como uno de nosotros y se corrompiera, que cómo se ocurría igualar a Dios, al todo supremo, con un ser humano. ¿Qué les pasaba? Que solo existe ese Dios, y que aquí nosotros sí, como humanos también somos corruptibles, y como humanos pues es natural que pequemos, porque esta carne es corruptible, entonces es normal que la carne peque, pero no por eso vamos a perder la esencia con Dios y después estar en su presencia, porque somos su creación, y desde que uno crea en el supremo Dios, en el ser supremo, es más que suficiente. El resto, tranquilo, aquí podemos pecar y todo eso. Y empezaron a perturbar eso, la fe, porque la fe se llama Jesucristo, a meterles esas cosas raras. Esos son los famosos gnósticos y existen hasta hoy en día. Ay, fresco, eso no hay problema. Usted cree en Dios, eso sí, en el Supremo, en ese ser espiritual que está allá, y ya, tranquilo. Y hay muchos que dicen, ¿sabe que esa corriente a mí me gusta? Rico. O sea, que yo puedo creer en el ser supremo y hacer todo lo que me dé la gana aquí con este cuerpecito, emborracharme, tener sexo ilícito, hacer todo lo que me dé la gana con mi cuerpo. Uy, esa me gusta. ¿Cuál es? Gnósticos. Y salieron de las iglesias creyentes, torcieron, empezaron a torcer la doctrina de la fe, de la gracia, para acomodarla a sus propios deseos. Y desde allá, y había gente que le estaba cogiendo la corriente ya en el Asia. Entonces Juan dice, espere tantico, me va a tocar escribirles, porque como que les están cruzando los cables. Y están diciendo, ¿sabe qué es eso que dice Enrico? Porque uno sigue creyendo en Dios. Y pues sí, el Señor Jesús vino, pero también murió. Y se le olvidó la resurrección y la promesa del Espíritu Santo. Les iba olvidando todo eso. Entonces Juan dice, espere tantico. No puedo dejar que esto siga avanzando. Entonces dice aquí, probablemente se trataba de algunas enseñanzas que bajo el nombre genérico de gnosticismo comenzaban por entonces a infiltrarse en círculos cristianos. Y se infiltraron tanto que hasta hoy en día hay iglesias gnósticas. Y esa es su esencia. El ser supremo, y aquí no, eso en esta tierra no, este cuerpo ya es corrompido, eso no. Hasta que seamos espíritus, podremos lograr esas cosas y no. Entonces, según ellos, seremos espíritus hasta que nos moramos. Entonces dicen, no, espere. Y dentro de ellos hay dos corrientes y bueno, hasta ellos mismos se pelean. Y eso fue lo que sucedió. Esos eran los antecedentes. Y esa era la región por la que se estaba moviendo. Y él estaba allá, en Éfeso, estaba Juan y le escribió a toda esa zona. Pero que es válida inclusive para nosotros, porque hay iglesias gnósticas y eso sigue existiendo. Hay a muchos cristianos que les gusta más el inicio y no, venga, si salieron de allá, pues venga, eso no. Esa es una secta, para dejarlo bien claro, mejor dicho. Entonces dice el Señor, ay. En esta carta, en este discurso teológico, el apóstol Juan anima a los cristianos a permanecer en la relación de amor y vida, que es la comunión con Dios. O sea, él dice, mire, la más importante relación que da vida es el amor. Y ese amor es que tengamos la comunión con Dios. Mire, comunión. ¿Qué nos une en común con Dios? Jesucristo. Y Jesucristo es la mayor prueba de amor.
y Él es la vida en abundancia. Permanecer, dice, permanezcamos ahí, en el amor, en la vida, en la comunión con el Padre. Permanezcamos ahí, no nos dejemos llenar de ideas raras. Es lo que le está diciendo allá Juan en esta carta. Y dice que nos concentremos en la realidad inmediata del amor fraternal, es decir, el amor a los demás, concentraditos ahí, dice Juan, concentrémonos en eso. De eso es lo que voy a hablarles en esa carta. Concentrémonos a ser llamados los hijos de Dios. Concentrémonos a ser nacidos de Dios. Concentrémonos a permanecer en Dios. A tener al Padre y tener al Hijo es poseer la vida eterna, no solo con el Padre, no solo con el Ser Supremo, sino con el Hijo. Juan utiliza conceptos determinados e imágenes presentados en forma de antítesis. Juan utiliza mucho luz versus tinieblas, verdad versus mentira, vida versus muerte, hijos de Dios versus hijos del diablo. Normalmente la carta va siempre con esos dos tipos de antítesis. Mire, Jesús es luz, el diablo son tinieblas. Jesús es la verdad, el diablo son mentiras. Jesús nos da vida, el diablo nos lleva a la muerte. La iglesia son los hijos de Dios. Los que no están en la iglesia son hijos del diablo. Y lo deja claro en esa carta. Entonces dice que con esas figuras literarias explica a Juan, el autor, en qué consiste el conocimiento del cristiano tiene de Dios. Entonces sabe que Dios es amor y que amar es conocer a Dios con un conocimiento que fue revelado a través de Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y esa es la verdadera vida eterna. Es decir, está diciendo que el ser supremo del que hablaban los gnósticos se hizo hombre, se hizo carne a través de Jesús y vino acá a morir por toda esa corrupción de los pecados a través de su sangre preciosa y con ello darnos vida eterna. Que no nos olvidemos nunca de eso, sobre todo de ese último renglón, de ese último párrafo. Y eso era la clave de Juan, de esa carta de Juan. Por eso insiste tanto en el amor al prójimo, en el amor fraternal, demostrado en la persona de Jesús como hombre, para desvirtuar lo que decían los gnósticos, porque como hombre podemos amar a todo el prójimo, como nos amó el Señor Jesucristo, con un amor desinteresado, no con ese amor de corrupción con que ellos lo ven. Los gnósticos dicen, no, este cuerpito puede, sí, hacer lo que quiera, a fin de cuentas es cuerpo y se corrompe. ¿Qué hacemos? Eso no hay forma de cambiarlo. Y con ese argumento entonces pueden hacer lo que quieran. Y ya hay un ser supremo. Y tranquilos, que este cuerpo después se convierte en el espíritu y ahí sí se entiende con Dios de espíritu a espíritu. Pero mientras yo sea cuerpo, no me puedo conectar con Dios, porque un cuerpo no se puede conectar con un espíritu. Y esos son sus argumentos, y ahí se mantienen. Entonces pueden hacer lo que quieran siempre y cuando esté el Dios supremo, porque sí existe para ellos el Dios supremo, y ahí se enmarcan dentro de eso. Dice, no. Y entonces Juan, en esta carta nos revela todo eso. Por eso esta introducción es clave tenerla. Hacia allá va dirigida, tenía una meta, un enfoque, un propósito, que sigue siendo válido hoy en día. Porque los gnósticos hay y hartos, no solo en Colombia, en el mundo. De hecho, aquí en Kennedy, aquí en el barrio, en Mandalay, hay una iglesia gnóstica. Ahí cuando uno baja por las Américas entrando al barrio Mandalay, hay como a 3 cuadras hay una iglesia gnóstica. Y ya, y hay gente que le come y le hace y le da y dice, uy, rico porque pues ahí podemos tomar, parrandear, tener relaciones ilícitas, chévere, pero tenemos a Dios y allá nos vamos a ver cuando nos moramos y nos convertamos en espíritus. No, pues qué dicho. Entonces hagamos lo que sea. Qué belleza. Por eso yo muchas veces en las iglesias sí veo personas o eso, digo, no, man, usted no es cristiano, usted es gnóstico. Porque sus actos demuestran es eso. La forma en que actúa, las decisiones que toma y su vida real muestra más que es gnóstico que ser cristiano. Y conocen de Cristo y eso, pero dicen, no, es una persona más que murió.
Y para ellos no ascendió al cielo, ni está sentado a la diestra del Padre, ni nos envió al Espíritu Santo, no. Ya, como cualquier otro, murió y está allá, pues sí, con el Señor en el cielo. Porque después de que él murió aquí, su parte corruptible, quedó su espíritu y su espíritu está con el Ser Supremo. Y ya. Y listo. Y acuérdense, esos salieron de la misma iglesia cristiana, porque decían, ay, así como muchos de nosotros, hay que jartera, es que eso de ser cristiano, es que es como antichévere, no me gusta, eso de que, como que a uno le prohibieran, no, aquí a uno no le prohíben nada. Es tener esto claro, es vivir esa vida en abundancia. Anoche, para los que vieron a Suso Show, los que pudieron ver la última media hora, presentaron al pastor José Ordóñez y él contó su testimonio. Él dijo cómo me había tirado mi hogar y todo, y la fama y la plata que yo tenía allá cuando era contando chistes y todo, me tiré mi matrimonio y iba dejando a mi mujer y a mis hijos hasta que conocí al Señor. Y el Señor cambió mi vida. Y hoy soy pastor y mi especialidad es pastor de matrimonios. Y mi matrimonio con esa misma mujer que yo había abandonado, ella me perdonó y Dios restauró mi relación. Vemos cómo el Señor sí lo puede hacer. Y Él lo hace, si se lo permite. Y es una cosa es ver a ese José Ordóñez y ver al otro allá, de hace más de 20 años. Son dos personas distintísimas. Por eso. Entonces uno la tiene clara. Con el Señor la tiene uno clara. Y de paso aquí uno se va dando cuenta, o es cristiano o es gnóstico. Y ahí vamos enmarcando, porque salieron de ahí mismo. Dice uno, esto es de cuidado. Porque hay muchos que les gusta así como es. Esa vida dice, no, yo creo en Dios y que vino el Señor Jesús. Yo sé quién es Jesús, claro, y el Espíritu Santo, pero vive como un gnóstico. Y así hay varios. Por eso les digo, no se equivoquen, no le pongamos términos que no somos. El hecho de que vaya a una iglesia cristiana no significa que todos somos cristianos. Eso es como el hecho de que yo duerma en un garaje. Yo puedo dormir en un garaje, pero no amanezco siendo un carro. Sigo siendo lo que soy. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y esta primera de Juan nos dice que tengamos cuidado. Entonces se avanza mucho en el amor. Es una carta eso, del amor de Dios, del amor del prójimo. Es una carta que repite varias veces, Dios es amor, Dios es amor. No tengan miedo, Dios es amor. Y dice, si dices que amas a Dios a quien no ves, porque no amas a tu hermano a quien sí ves. Y nos enseña cosas poderosas. Y allá nos vamos a introducir ya de lleno mañana. Por hoy le damos gracias a Dios por esta introducción poderosa, poderosa. Allá nos vamos a meter a saber qué es la luz, las tinieblas, qué es la verdad contra la mentira, qué es la vida contra la muerte. Vamos a ver todos esos aspectos que trata Primera de Juan. Y te damos gracias, Señor, porque ya sabemos hacia dónde vamos, como tú siempre lo haces. Tú nunca dices vamos por ahí sin decirnos para dónde vamos y a qué vamos. Lo mismo aquí como lo has hecho con las demás cartas, con los demás libros que hemos visto. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Con un fuerte